Hola a todos y a todas, mi nombre es María José Liop y hoy en el marco de la Virtuma 2020, dentro del tema estadística y sus aplicaciones, voy a contarles sobre un trabajo interdisciplinario que estamos realizando en colaboración con Pamela Liop, que es investigadora del CONICET del área estadística, María Soledad López, Andrea Gómez y Gabriela Müller, que también son investigadoras del CONICET, del Centro de Variabilidad y Cambio Climático. El trabajo se titula Comparación de métodos estadísticos para predecir brotes de leptospirosis utilizando covariables hidrometeorológicas. Bien, el problema consiste en predecir una respuesta escalar I, que es el número de casos de leptospirosis en determinado mes del año, y para ello vamos a utilizar métodos semiparamétricos, no paramétricos y paramétricos, y luego vamos a comparar el desempeño predictivo de todos estos métodos para así poder concluir cuál es el que presenta una mejor performance a la hora de predecir el número de casos de leptospirosis. La variable respuesta que vamos a utilizar, como mencioné anteriormente, es el número de casos de leptospirosis. Contamos con datos observados en la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe en el periodo de tiempo 2009-2018 y los datos están observados mensualmente. Además, contamos con covariables que también están observadas mensualmente en las dos ciudades y en el mismo periodo de tiempo. Estas covariables son la precipitación total mensual, el nivel hidrométrico máximo mensual y el índice oceánico del niño y la niña. Todos estos datos fueron recolectados por el Centro de Variabilidad y Cambio Climático y en particular investigadores del Centro de Variabilidad y Cambio Climático encontraron en un trabajo que está citado aquí abajo que estas son las tres covariables que más influyen en la variable respuesta. Así que por eso es que las incluimos en este trabajo. Bien, para ver el método semiparamétrico que vamos a implementar, vamos a introducir el modelo de regresión semifuncional parcialmente lineal. Entonces, si es una variable real, respuesta, x1 y xp son variables reales predictoras, y t es una variable predictora funcional en un espacio con semimétrica d, y tenemos una muestra aleatoria que se distribuye idénticamente como ix t. Entonces, el modelo de regresión semifuncional parcialmente lineal, introducido por Aneiros, Pérez y Viu en el año 2008, es el que podemos observar aquí en pantalla. Aquí modelamos la variable respuesta como una combinación lineal de las covariables reales, más un término no paramétrico que modela la variable predictora funcional. Bien, ahora, en el contexto de datos dependientes, si tenemos un proceso discreto con una curva subyacente y suponemos que esa curva subyacente la podemos fraccionar en n datos funcionales, por ejemplo, aquí en el gráfico de la izquierda vemos la serie de tiempo del número de casos de leptospirosis, y esta serie de tiempo la fraccionamos en curvas más cortas, de longitud de un año, obteniendo esta muestra aleatoria que vemos aquí en el gráfico de la derecha, que corresponden al número de casos de leptospirosis en cada año, ¿sí? En cada año observado. Y además, por supuesto, contamos con las covariables medidas una vez por cada curva, ¿sí? Entonces, si G es un operador real, fijo, por ejemplo, G de T sub I más 1 puede ser una característica puntual de la curva T sub I más 1. Y si tomamos en el modelo anterior I sub I igual a G de T sub I más 1, obtenemos el modelo que vemos aquí en pantalla. Con este modelo estamos modelando una característica real, una característica puntual del año T sub I más 1, como una combinación lineal de las covariables medidas para el año I, más un término no paramétrico que modela el año I, la curva del año I. Entonces, para estimar los parámetros de la parte paramétrica de este modelo, utilizamos las ecuaciones normales proporcionadas por el método de mínimos cuadrados convencional, y para estimar la parte no paramétrica, hicimos una estimación por núcleos.
En general, cuando se hacen estimaciones por núcleos, aquí se pone solo la respuesta, pero en este caso también están incluidas las covariables. Otra particularidad a tener en cuenta es que aquí en la función núcleo utilizamos la semimétrica PCA, dado que las curvas no son curvas suaves. Bien, entonces vamos a pensar en el contexto de nuestro problema. Contamos entonces con la muestra de n datos funcionales y además contamos con las p covariables medidas para cada mes, ¿sí? Entonces, el supraíndice K indica el mes. Entonces, lo que vamos a hacer es predecir una característica puntual del año N+1, que en este caso va a ser el número de casos de leptospirosis en el mes K del año N+1, como una combinación lineal de las covariables reales medidas en el mes K del año N, más este término no paramétrico evaluado en la curva del año N, ¿sí? Bueno, para este método necesitamos estimar el parámetro de suavizado, que se estima mediante la minimización del error cuadrático medio, donde aquí la estimación se realiza eliminando el 10º dato de la muestra después de haber estimado los parámetros beta. En una segunda instancia, implementamos métodos puramente no paramétricos. En primer lugar, un método no paramétrico con un núcleo. Entonces, si suponemos que I sub t es un proceso estocástico discreto, observado en t tiempos x espaciados, y que además ese proceso es R markoviano, es decir que la esperanza condicional de I sub t más k dados I1 hasta IT, es igual a la esperanza condicional de I sub t más k dados solamente los R valores anteriores a I sub t. Entonces podemos pensar que la función de regresión depende de los R valores anteriores a I sub t, y es esta esperanza condicional. Entonces, siguiendo a Coulomb en su trabajo del año 1984, el estimador de esta función de regresión es este estimador, que es un estimador por núcleos. Aquí la única particularidad es que las distancias las tomamos entre vectores, ¿sí? Fíjense que el vector I sub t es el vector que tiene al valor I sub t y a sus R valores pasados. Entonces, para entender un poco más cómo funciona este método, vamos a observar este gráfico. Estos últimos tres valores son los que conforman el vector I sub t mayúscula. Aquí estamos suponiendo que R es igual a 3. Y vamos a suponer que queremos predecir este valor que aquí está denotado con una cruz, que sería el I sub t más 1. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar las distancias entre, por ejemplo, estos tres valores y estos tres valores. Como la distancia va a ser pequeña porque se parecen mucho, vamos a asignarle mucho peso a este valor que está acá denotado con una X. Este valor va a influir mucho entonces en la predicción del valor I sub t más 1. Ahora, como estos tres valores no se parecen demasiado a estos últimos tres, este valor, que también está denotado con una X, no va a recibir demasiado peso y no va a influir demasiado a la hora de predecir este valor I sub t más 1. Bien, ahora, para predecir este valor que ahora está denotado con un circulito, que sería el valor I sub t más 2, también vamos a comparar estos tres últimos valores con estos tres, pero esta vez vamos a asignarles el peso a estos valores que están denotados con un círculo, ¿sí? Este valor influirá más a la hora de predecir el I sub t más 2 y este valor influirá menos. Bien, esa es la idea de este método, y lo interesante que tiene es que es robusto en la acumulación de errores, porque, como mencionamos, para predecir el valor I sub t más 2 no utilizamos la predicción del valor I sub t más 1,
¿sí? Bien. Para estimar los parámetros de este modelo, necesitamos estimar el parámetro de truncado, el R, que en el ejemplo anterior era 3, y necesitamos estimar el parámetro H de suavizado. Entonces, estos dos parámetros se estiman minimizando el error cuadrático medio, ¿sí? Bien, en una segunda instancia, se nos ocurrió pensar en un método que involucre dos núcleos. Un núcleo que es igual al anterior, que toma en cuenta las distancias entre los valores, y otro segundo núcleo que tiene en cuenta las distancias en el tiempo, ¿sí? Cuán alejadas están las observaciones en el tiempo. Entonces, el razonamiento, la interpretación del método es muy parecida a la interpretación que hicimos del método anterior. Bueno, aquí tenemos que estimar el parámetro R de truncado, el parámetro H1 y el H2 de los dos núcleos. Y bueno, los tres parámetros se estiman mediante la minimización del error cuadrático medio, como hicimos en el método anterior. Bueno, cabe destacar que este método lo desarrollamos basándonos tanto en el método de un núcleo que vimos anteriormente, introducido por Coulomb, y en el método introducido por Davonian y colaboradores en el año 2016, que es un método de dos núcleos, pero para datos espaciales. Bien, por último lugar, utilizamos métodos paramétricos. Los más conocidos son los métodos autorregresivos, que bueno, vamos a repasar un poco estos métodos. Si suponemos que I sub t es un proceso estocástico, discreto, observado entre tiempos x espaciados, y es un proceso estacionario, y si A sub t es un proceso de ruido blanco, que tiene esperanza cero y varianza constante sigma cuadrado, entonces el modelo autorregresivo es el que modela la variable respuesta en función de sus propios valores pasados más un término de ruido blanco. El modelo de medias móviles es el que modela la variable respuesta en función de varios valores del proceso de ruido blanco. Y el modelo ARMA es un modelo que combina los dos anteriores, ¿sí? Entonces, si definimos B, el operador de retardos que verifica que I sub t menos k es B a la k por I sub t, podemos escribir este modelo como un polinomio autorregresivo en B por I sub t más un polinomio, igual a un polinomio de medias móviles en B por A sub t. Ahora, si el proceso es no estacionario, vamos a hacer diferencias sucesivas en la serie hasta obtener la estacionalidad. Entonces, podemos escribir la serie diferenciada con un modelo ARMA, ¿sí? Entonces, el modelo ARIMA para la serie diferenciada es el que vemos aquí en pantalla. Todos estos modelos fueron introducidos por Box y colaboradores en el año 1994. Además, posteriormente, se introdujo este método Arimax, que es muy parecido al método ARIMA que acabamos de ver, con la particularidad que permite incluir covariables al modelo, ¿sí? Bien. Implementamos todos estos métodos con una muestra de entrenamiento, que consiste en todos los datos observados desde el año 2009 hasta el año 2017. Y con el año 2018 hicimos las predicciones del año 2018 y después comparamos con los datos reales del año 2018 y calculamos estos dos criterios de eficiencia. El error cuadrático medio, que es una medida muy conocida, que bueno, cuando da valores chicos, quiere decir que nuestras estimaciones son correctas, se condicen con los datos reales. Y también utilizamos el criterio de Nash, que es una medida que tiene valores entre menos infinito y 1. Fíjense que cuando esta medida es cercana a 1 es porque este término es 0. Si este término es 0 es porque nuestras estimaciones son como los datos reales.
Si este término es cercano a 1, es porque nuestra predicción es tan buena como la medida de los datos. Y si la medida da un valor negativo, es porque la medida de los datos predice mejor que las predicciones realizadas con el método que estamos evaluando. Entonces, los resultados que obtuvimos son los que podemos ver aquí en estas dos tablas en pantalla para las dos ciudades. Obtuvimos mejores resultados para la ciudad de Santa Fe con el método de 2 núcleos, el método no paramétrico, y para la ciudad de Rosario con el método no paramétrico de 1 núcleo. Podemos ver aquí también los gráficos de los resultados, en los que observamos bueno, que los métodos que más se condicen con los valores reales son los métodos no paramétricos. Bueno, este es un trabajo que está en desarrollo todavía, así que concluimos que, aunque en general los métodos no paramétricos tienen un mejor desempeño, porque por supuesto son más flexibles, consideramos que podríamos realizar un suavizado previo a los datos antes de aplicar los métodos, y eso podría ayudar a mejorar las predicciones. Y también deberíamos analizar el motivo por el cual los métodos presentan resultados diferentes en las dos ciudades, en el sentido de que en la ciudad de Santa Fe fue mejor el método de 2 núcleos, en la ciudad de Rosario fue mejor el método de 1 núcleo. Y podríamos tener en cuenta algunas otras variables que puedan ayudar a mejorar la predicción. Bueno, aquí en pantalla les dejo la bibliografía que utilizamos para este trabajo. Y si llegaron hasta aquí, les agradezco mucho por habernos escuchado.